Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días. Buenos días. Vamos a tener el tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Para ello, les pido por favor que, si tienen Biblias, nos acompañen en la lectura del Evangelio escrito según Marcos, en el capítulo 15. Vamos a dar lectura desde el versículo 33 hasta el 41. Si no tiene una Biblia, pueden seguir la lectura en la proyección. Dice la palabra del Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y hoy en nuestro estudio hemos llegado al evento culminante del libro. Y de hecho podríamos decir que hemos llegado al evento culminante de la historia humana. Vamos a considerar hoy el evento que fue el cumplimiento sorprendente de tantas profecías que empezaron en la Biblia a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15. Este evento que vamos a considerar hoy es el evento que aseguró la salvación de todos los que se arrepientan y confían en Cristo. Así que es un evento de suma importancia. Y para considerar a este evento esta mañana, quiero hacerlo viendo al texto por hacer y por contestar a tres preguntas. Si ustedes tienen a estas tres preguntas en sus boletines, vamos a contestar las tres preguntas. Primero, ¿qué sufrió Jesús? Segundo, ¿qué cumplió Jesús con su sufrimiento? Y tercero, ¿para quiénes lo cumplió? Entonces vamos a ver qué sufrió Jesús, qué cumplió con su sufrimiento y para quiénes lo cumplió. Y al ver a estas cosas, yo espero, por un lado, que todos entendamos con claridad el significado de la muerte de Jesús. Vamos a ver que nuestro texto está rico en significado y nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando, cuál es el significado de la muerte de Jesús. Al ver a este texto también espero que apreciemos todo lo que Jesús sufrió y finalmente espero que entendamos con claridad cómo alguien debe responder a lo que Jesús hizo con su muerte. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta sería: ¿qué sufrió Jesús?
Y nosotros podemos ver en nuestro texto a 4 cosas que Jesús sufrió. Primero, en versículo 33, vemos que Jesús sufrió la ira o el juicio de Dios. Vemos esto en versículo 33. ¿Cómo lo vemos? Bueno, en versículo 33 dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo tinieblas en toda la tierra. Ahora, algunos que han comentado acerca de lo que estaba pasando aquí han dicho o han sugerido que esta oscuridad fue algo natural, han buscado una explicación natural. Algunos han sugerido que fue una tormenta, pero dicen que en esta parte de Israel realmente no tienen tormentas fuertes. Otros han sugerido que quizás fue un eclipse del sol, pero viendo al calendario, sabiendo que esto sucedió durante la Pascua, entendemos que no habría habido un eclipse del sol en estos días. Y un eclipse no hubiera durado 3 horas, como dice el texto que duró. Y otra cosa que refuerza la idea de que esto no fue algo natural es que esta oscuridad sucedió a mediodía, cuando uno menos esperaría ver a oscuridad. Entonces todo esto nos lleva a concluir que la oscuridad, que las tinieblas que cubrían a la tierra estas 3 horas fue algo sobrenatural. No hay explicación natural, sino que fue algo sobrenatural. Entonces esto nos lleva a preguntar cuál es el significado. ¿Por qué sucedió esta cosa sobrenatural? Y yo creo que la Escritura nos ayuda a entender lo que estaba pasando con la oscuridad. En el Antiguo Testamento muchas veces la oscuridad representa el juicio de Dios. Les doy un ejemplo en Amós capítulo 5, versículos 18 y 20. Amós está hablando acerca del día de Jehová y dice así: Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, según Amós, este día de Jehová iba a ser un día de juicio. Y Amós dice que iba a ser un día de oscuridad. Entonces, esto es un ejemplo de donde vemos que en el Antiguo Testamento la oscuridad a veces representaba el juicio de Dios. Entonces, esto nos lleva a la pregunta: ¿a quién o a quiénes estaba juzgando Dios? Ahora, algunos han sugerido que Dios con la oscuridad estaba mostrando su disgusto con el pueblo de Israel por haber rechazado a su Mesías. Y es cierto que lo que ellos hicieron no agradó a Dios y posiblemente de alguna manera Dios quería mostrarles su disgusto. Pero creo que hay otra respuesta que es mejor para explicarnos el significado de la oscuridad. Y esta respuesta es más sorprendente. Si entendemos con la oscuridad que Dios estaba comunicando, que estaba juzgando a alguien, y si hacemos la pregunta, ¿a quién estaba juzgando entonces Dios? La respuesta sorprendente es que Dios estaba juzgando a la única persona en la historia humana que no merecía ser juzgado. Dios en este momento estaba juzgando a Jesús en nuestro lugar. Y de hecho hay buen comentario tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para ayudarnos a entender este punto. El mejor comentario del Antiguo Testamento viene de Isaías capítulo 53, versículo 6 y luego la primera parte del versículo 10. En Isaías 53, 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego en Isaías 53:10 dice: Con todo eso Jehová
quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces Isaías dice, hablando de Jesús, hablando del siervo del Señor, que Jehová cargó en él nuestro pecado. Y Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a Jesús a padecimiento. Entonces Dios estaba juzgando a Jesús. Luego el mejor comentario del Nuevo Testamento para ayudarnos a entender este punto sería 2 Corintios 5:21. Ahí dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios el Padre dio el castigo a Jesús que nosotros merecíamos. Nosotros, los pecadores, merecíamos ser castigados por Dios en el infierno por la eternidad. Pero en la cruz, tal como hemos cantado esta mañana, en la cruz Jesús sufrió este castigo en nuestro lugar. El teólogo comentarista William Hendrickson dice, hablando de este punto, que el infierno fue al Calvario aquel día y el Salvador descendió a él y cargó con sus horrores en nuestro lugar. Y hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Estas son las buenas nuevas, que nosotros los pecadores merecemos por nuestro pecado el juicio y la ira de Dios, y que Jesús, mientras que estaba en la cruz, sufrió esta ira en lugar de nosotros que confiamos en Él. Entonces, ¿qué sufrió Jesús? Sufrió la ira de Dios. Pero luego también vemos en el versículo 34 que Él sufrió el abandono de su Padre. ¿Cómo vemos esto en el versículo 34? Bueno, voy a volver a leerlo. Ahí dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí en este versículo tenemos lo que a veces es llamado el llanto o el clamor de desolación o de abandono. Y con estas palabras Jesús está citando la primera parte del Salmo 22, donde el salmista siente que Dios le ha desamparado. Entonces debemos hacer, o podríamos hacer la pregunta, ¿cómo desamparó el Padre al Hijo? Y la respuesta es que realmente no sabemos. De hecho, aquí voy a citar a uno de mis autores favoritos, a D.A. Carson. Esto es lo que él dice. Si nos preguntamos en qué sentido ontológico el Padre y el Hijo están divididos aquí, la respuesta tiene que ser que no sabemos porque el texto no nos dice. Entonces, ¿en qué sentido fueron separados o divididos? El texto no nos dice. Pero por lo menos podemos afirmar que no significa que el Padre dejó de amar al Hijo. De hecho, un tema que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos es que Jesús con fidelidad, fielmente cumplió la voluntad del Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre perfectamente, y precisamente en este momento Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre, está siendo obediente. Entonces, por lo menos podemos afirmar que el Padre no dejó de amar a Jesús. También podemos afirmar que Jesús no rechazó al Padre, porque fíjense que aún en este momento todavía le está llamando Dios mío. Pero sí significa aquí que de alguna manera real el Padre dejó al Hijo mientras que sufría. Otra vez voy a citar a Carson, que dice, Jesús está consciente de haber sido abandonado por el Padre. Y para aquel que conocía la intimidad de Mateo 11:27, tal abandono habría sido agonía. Entonces Jesús en este momento está consciente de haber sido abandonado, y esto le dolió porque por toda la eternidad Él había gozado de una intimidad perfecta
con el Padre. Y de hecho vemos algo de esta intimidad en Juan 17:5. Jesús dijo, hablando al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También vemos algo de esta intimidad en versículos tales como Mateo 11:27, que citó Carson, donde Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, en este momento, la única persona que realmente conocía a Cristo y con el cual Cristo siempre había tenido una comunión íntima y perfecta, en este momento le abandonó. Entonces, no sabemos exactamente cómo el Padre abandonó al Hijo, pero entendemos por qué. Según 2 Corintios 5:21, en este momento el Padre lo hizo pecado. Según Gálatas 3:13, en este momento Jesús fue hecho por nosotros maldición. Y también creo que podemos apreciar por qué le dolió a Jesús, porque rompió la intimidad entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué sufrió Jesús en la cruz? Sufrió la ira de su Padre, sufrió el abandono, y también nuevamente esta semana vemos que sufrió las burlas en versículos 35 y 36. Voy a volver a leerlo. Dice: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Yo estoy diciendo que creo que vemos que están burlándose de Jesús. Déjame explicarles, porque en estos versículos no está 100% claro cuáles fueron los motivos y las intenciones de estas personas. De hecho, algunos que interpreten este texto ven a estas personas de manera favorable, consideran que estaban tratando de ser amables a Jesús, pero otros creen que están burlándose de Jesús y que estaban tratando de ser crueles. Y según esta segunda interpretación, cuando Jesús dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, ellos fingieron que pensaban que estaba llamando a Elías, que en hebreo habría sido Elías, que suena similar. Y bueno, el trasfondo de esta interpretación, o el trasfondo que debemos entender para llegar a esta interpretación, es que en el día de Jesús existía una superstición popular entre los judíos, que Elías, el cual no murió, sino que fue llevado, existía una superstición que Elías a veces vendría a rescatar a los justos en sus momentos de angustia. Entonces, al ser así, estas personas, al decir que Jesús está llamando a Elías, ellos están insinuando que Jesús estaba llamando a Elías para salvarle. Y pueden ver cómo esto sería una burla o un insulto. Jesús, que tanto hablaba de su intimidad con su Padre, que tanto hablaba de su confianza en el Padre, ellos están insinuando entonces que en este momento Jesús está confiando en una superstición. Ellos están insinuando que Jesús ha dejado de confiar en Dios y que está apelando a Elías y a una creencia supersticiosa. Entonces, parece que quizás aún también estaban insinuando que si Jesús era justo, si él tenía la razón, que Elías quizás vendría para salvarle. Y bueno, otra manera que creo que vemos que estas personas estaban burlándose de Jesús, algunos han sugerido que al darle el vinagre, que estas personas de hecho estaban tratando de prolongar el sufrimiento de Jesús. No necesariamente estaban tratando de aliviar a su sufrimiento, sino de prolongarlo. Entonces yo creo que estas personas estaban burlándose de Jesús. Si es así, Jesús fue burlado hasta el final. Entonces espero que aprecien lo que Él está sufriendo.
En ese momento, él está sufriendo la agonía de la separación de su padre, está sufriendo la agonía de sufrir bajo la ira de Dios en lugar de los pecadores. Y como si esto no fuera suficiente, encima de todo, aquí están estas personas burlándose de él también. Entonces Jesús sufrió la ira, Jesús sufrió el abandono, Jesús sufrió las burlas y finalmente Jesús sufrió la muerte. Vemos esto en versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, según versículo 37, luego de dar una gran voz, Jesús expiró. Mateo 27:50 dice que Jesús entregó el Espíritu. Y de hecho, este lenguaje nos recuerda de una verdad que también vemos con más claridad en otros textos como Juan 10, 17, 18, donde vemos que Jesús dio a su vida por voluntad propia. No le quitaron a su vida, no fue un accidente. Jesús no fue un pobrecito cuyo plan le fue mal y terminó siendo ejecutado por los romanos. Jesús dio su vida por voluntad propia, para poder hacer la voluntad del Padre que Él quería hacer y para poder salvar a su pueblo, lo que Jesús quería hacer. Jesús aceptó no solo encarnarse, sino como Dios el Hijo encarnado aceptó morir, aceptó sufrir la muerte. Entonces esto es lo que Jesús sufrió. Sufrió la ira, sufrió el abandono, sufrió las burlas y sufrió la muerte. Entonces esto ahora nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué cumplió Jesús? ¿Qué cumplió Jesús con su sufrimiento? Y bueno, en términos generales podríamos decir que Jesús cumplió la salvación de su pueblo. Él, por cumplir la tarea que el Padre le dio, cumplió la salvación de su pueblo. Pero vemos en nuestro texto lo que esto significa al considerar a tres cosas. Primero, por pensar nuevamente en la oscuridad que vemos en versículo 33. Al entender que la oscuridad representa el juicio de Dios y al entender que Jesús fue juzgado, no siendo culpable, sino en lugar de nosotros, vemos el concepto de la sustitución. Jesús no merecía morir, sino que Él murió en lugar de su pueblo. Dio a sí mismo en lugar de ellos. Él recibió su castigo para que ellos pudieran ser perdonados y reconciliados con Dios. Entonces Jesús, con su muerte, con su obra, cumple la salvación de su pueblo. Y esto vemos en un sentido en la oscuridad. Pero también lo vemos en el clamor del versículo 37. Fíjense que en el versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando dio gran voz? Bueno, según Juan 19:30, Él dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir esto? En un sentido quiere decir que Jesús había hecho todo lo que tenía que hacer. Él cumplió la misión por la cual vino. Él hizo toda la voluntad del Padre. Pero particularmente Jesús había, como cantamos esta mañana, Jesús había tomado la copa entera de la ira de Dios hasta la última gota. Es decir, Él había sufrido todo lo necesario para redimir completamente, perfectamente a su pueblo y para reconciliarlos con Dios. Entonces ahora, habiendo Jesús tomado la copa entera del juicio de Dios, Dios ahora podría, como dice en Romanos 3:26, ser justo y el que justifica todo aquel que tiene fe en Cristo. Entonces, en el clamor del versículo 37, también vemos cómo Jesús cumplió la salvación de su pueblo. Y luego vemos en versículo 38 que en el velo
que Jesús también cumplió la salvación de su pueblo. En versículo 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces, con este velo del templo que se rasgó, vemos que Cristo cumplió la salvación de su pueblo por abrir un nuevo camino para los pecadores, para acercarse a Dios. Y por decir esto, no quiero decir que antes de este momento que las personas eran salvos por las obras y que ahora somos salvos por la gracia. No, la Biblia enseña que toda persona que ha sido salvo, sea en el Antiguo Testamento, sea después del tiempo de Cristo, todos los que han sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, en base de la obra de Cristo. Pero me refiero a que el velo que se rasgó nos muestra algo acerca de la transición desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto. Déjame explicar. En el templo había dos velos. Un velo separaba la corte del templo del lugar santo, y otro velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. A la luz del libro de Hebreos, entendemos que el velo al cual se refiere Marcos es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, antes de la destrucción del templo, del primer templo por los babilonios, el lugar santísimo alojaba el arca del pacto y representaba la presencia de Dios. Y aunque este arca ya no estaba en el día de Jesús, el lugar santísimo todavía representaba el lugar donde Dios moraba. Entonces, al ser así, ¿qué representaba este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Este velo representaba la brecha o el abismo entre un Dios santo y la humanidad pecaminosa. Representaba este abismo, esta separación entre el Dios santo y los pecadores. Y de hecho sabemos que solo el sumo sacerdote pasaba este velo, solo lo hacía una vez al año y solo lo hacía con un sacrificio. Entonces, ¿qué significa que este velo se rasgó? Y de hecho el texto nos ayuda a entender que esto también fue sobrenatural, porque no fue de acuerdo a la manera natural que un velo se rasgaría, sino fue desde arriba hasta abajo. Entonces, ¿cuál es el significado de que el velo se rasgó? Bueno, yo creo que representó el fin del sistema sacrificial y del sacerdocio judío. Simbolizó que la muerte de Jesús fue el sacrificio final y perfecto. Fue el sacrificio al cual no había nada más que añadir. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio real. Los otros sacrificios de la ley fueron sombras que señalaban a este gran sacrificio y a este sacrificio real de Jesucristo. Entonces Jesús, con su muerte, cuando el velo se rasgó, mostró que había abierto un nuevo camino a Dios. Es decir, que antes, bajo el viejo pacto, las personas se acercaban a Dios por medio del sacerdocio judío, por medio del sacrificio de los animales en el templo. Ahora, bajo el nuevo pacto, según este nuevo camino que Jesús abrió, las personas se acercan a Dios por medio del sacerdocio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, y ya no en el templo, sino en Cristo. Entonces, Cristo con su muerte cumplió la salvación de su pueblo por abrir un nuevo camino a Dios. Entonces hemos visto que Jesús sufrió ira, abandono, burlas y muerte. ¿Qué cumplió al sufrir esto? Lo hizo para salvar a su pueblo. Ahora llegamos a una tercera pregunta. ¿Por quiénes lo cumplió? Y quiero volver a leer versículos de 39 a 41. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea les seguían y les servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿por quiénes lo cumplió? ¿Por quiénes cumplió la salvación Jesús? En términos generales ya hemos visto la respuesta. Lo cumplió por su pueblo, tal como fue dicho a José en Mateo 1:21. Jesús vino para morir por su pueblo. Pero quisiera mencionar desde nuestro texto en estos versículos 3 cosas que vemos acerca del pueblo. ¿Cómo es este pueblo por el cual Jesús vino para cumplir su salvación? Y la primera cosa que podríamos decir es que este pueblo está compuesto de los que responden con fe a Jesús. Y esto vemos en versículo 39. En versículo 39 vemos la confesión del soldado romano que estaba ahí durante la crucifixión de Jesús. Este soldado confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Y este soldado que hizo esta confesión no era judío, pero se supone que él había estado en Israel un tiempo. Y si había estado ahí un buen tiempo, parece que entendió lo que estaba afirmando. Que estas no estaban palabras que él simplemente estaba dando sin pensar, sino que parece que entendió lo que estaba diciendo. Él, al reflexionar sobre lo que había visto, hizo su confesión que Jesús era el Hijo de Dios. Y de hecho, a la luz de Lucas 23:47, parece que este hombre de verdad tuvo fe salvadora en Jesús. Parece que de verdad espiritualmente fue salvo. Lucas dice, cuando habla de esto, en Lucas 23:47, que cuando él dijo esto, que dio gloria a Dios. Entonces lo que vemos es que él respondió a Jesús con fe. Y esto confirma lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, es que debemos responder a lo que Jesús ha hecho con fe. Es por medio del arrepentimiento y fe que alguien responde al mensaje de Jesús. Acuérdense al principio del Evangelio de Marcos, en 1:15, Jesús vino proclamando que había llegado el reino de Dios. Y a la vez estaba diciéndoles a las personas cómo podrían ser ciudadanos de este reino, cómo podrían entrar a este reino. Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, alguien llega a ser parte del pueblo de Dios, alguien es justificado cuando responde a Jesús y su obra y su mensaje con arrepentimiento y fe. Entonces Jesús vino para cumplir salvación para su pueblo. Su pueblo está compuesto de personas que han respondido a Él con fe. Pero también está compuesto, vemos también en versículo 38, está compuesto de judíos y gentiles, es decir, de personas de toda raza, de toda nación. La confesión de fe del soldado, de hecho, es la segunda gran confesión que vemos en el Evangelio según Marcos. La primera gran confesión viene de parte de Pedro. Pedro, como judío, confiesa que Jesús es el Mesías. Y ahora vemos una segunda gran confesión importante en el Evangelio de Marcos. Ahora este centurión, un gentil, no un judío, hace una confesión de fe en Jesús. Él confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces en esto vemos que el Evangelio es para los gentiles también. El mensaje de Jesús no solo fue un mensaje para los judíos. Jesús no solo vino como el Salvador de los judíos, sino como el Salvador del mundo. Entonces entendemos que en la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo por el cual Jesús vino, el pueblo que Jesús salvó, está compuesto de judíos y de gentiles. Y vemos esto en que este soldado que fue salvo fue un gentil. Bueno, el pueblo por el cual Jesús cumplió la salvación también incluye a los menospreciados. En versículos 40 y 41
vemos a otro grupo que siguió a Jesús y que respondió a Él con fe y entonces fue salvo por el sacrificio de Jesús. Es un grupo de mujeres. Y de hecho, estas mujeres parece que tuvieron más fe que la mayoría de los discípulos, porque que sepamos, solo Juan estaba ahí en la cruz, pero estas mujeres están ahí. Bueno, ¿cómo fueron vistas las mujeres en aquel tiempo? En aquel tiempo no eran muy estimadas en la sociedad. Y algo más, estas mujeres eran de Galilea. Entonces esto también hacía a las personas menospreciar a estas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entendemos que en la sabiduría y la soberanía de Dios, que su pueblo incluye a personas que por el mundo son menospreciados. O sea, Dios no evalúa con la misma regla que el mundo. Su pueblo incluye a personas que el mundo menosprecia y que el mundo no estima. Entonces, para resumir y para concluir, hemos visto hoy que Jesús sufrió la ira de Dios. Jesús sufrió el abandono de su Padre. Él sufrió las burlas y finalmente sufrió la muerte. Y hemos visto que Él lo hizo para cumplir la salvación de su pueblo. Lo hizo sufriendo como sustituto en lugar de ellos, recibiendo de Dios lo que ellos merecían. Lo hizo tomando toda la ira de Dios en su lugar. Lo hizo abriendo un nuevo camino por establecer el nuevo pacto en su sangre. Y hemos visto que Jesús hizo esto por un pueblo que está compuesto de personas que responden a Él con fe, compuesto de judíos y gentiles, y compuesto de los que por el mundo son menospreciados. Ahora, para terminar, la gran pregunta para cada persona aquí esta mañana simplemente sería: ¿eres parte de este pueblo? Hemos visto que este pueblo está compuesto de personas que han respondido al mensaje y a la obra de Jesús con fe. Entonces te pregunto, habiendo entendido la obra de Jesús, ¿cómo has respondido? ¿Has respondido con arrepentimiento y fe? ¿O has respondido con rechazo? ¿O has respondido quizás con apatía? Bueno, si ya eres un cristiano y si eres parte de este pueblo, espero que al considerar lo que Dios hizo por ti, por medio de Jesús, espero que respondes con adoración. Es apropiado que al considerar lo grande que Dios hizo, que le adoremos, que le alabemos, que proclamamos que ¿qué otro Dios hay como tú que haría esto? Nosotros no mereciendo nada de esto, sino mereciendo tu ira. Entonces espero que respondas con adoración, espero que también respondas con consagración, que reconozcas que este Dios es digno de todo lo que somos, que Él es digno de nuestra devoción de todo corazón. Él es digno de una entrega total después de lo que hizo por nosotros. Y también espero que respondas con un compromiso a compartir estas noticias con otros. De verdad, si eres creyente y estás meditando y reflexionando esta mañana en lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo en la cruz, de verdad son buenas nuevas, son noticias maravillosas. Y entonces debemos responder con un deseo de compartir estas noticias con otras personas, especialmente cuando consideramos que solamente es por medio de la proclamación de este mensaje que las personas pueden ser salvos, y que fue por medio de la proclamación de este mensaje que hemos sido nosotros salvos. Pero si estás aquí esta mañana y no eres cristiano, si no eres parte de este pueblo por el cual Cristo murió, si no has sido incluido en este pueblo hasta ahora, espero que veas que Cristo ya cumplió la salvación para aquellos que confían en Él. Espero que veas que por tu pecado eres culpable, mereces el juicio de Dios. Espero que veas que necesitas ser perdonado, necesitas ser reconciliado con Dios, pero espero que hayas entendido que el mensaje del cristianismo no es mejórate, no es cámbiate, no es refórmate, no es que tienes que hacer algo para ganar a tu propia salvación. Espero que hayas visto que
que el mensaje del cristianismo es que Dios salva a los pecadores por medio de Cristo y ofrece esta salvación a los pecadores no a cambio de sus buenas obras, no a cambio de su esfuerzo, sino que llama a los pecadores a arrepentirse y a confiar en Cristo. Y espero que seas animado también, que no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa tu trasfondo social, no importa tu trasfondo religioso, no importa cuánto hayas pecado. Hemos visto aquí que Jesús salva tanto personas con un trasfondo religioso como personas que no tienen un trasfondo religioso. Él salva a personas de diferentes rangos sociales. No hay ningún requisito social ni religioso para ser salvo. Solo que Dios te llama a arrepentirte y a confiar en Cristo, a descansar a toda tu confianza en que Dios te va a perdonar, no en ti mismo, sino en lo que Jesús hizo en la cruz. Y si te queda alguna pregunta, una duda, si piensas que Dios te está convenciendo de tu pecado y piensas que estás entendiendo este mensaje, nos encantaría hablar contigo. Por favor, acércate a mí o al hermano Larry o a otro hermano después del culto para que podamos orientarte más en cuanto a cómo responder a este mensaje de Jesús. Vamos a